que recientemente nos visitan. Que el Padre pues les bendiga y les guarde en ello. Vamos a empezar el tema. Hoy ya estamos en el día 28 de la cuenta. Eso significa que son 4 semanas completas para Shavuot. Y en estos tiempos que vamos del conteo, pues también estamos hablando de los tiempos de pandemia, ¿no? Que es como el tema que está ahorita de moda, ¿no? Y al lado de este tema de la pandemia, obviamente surgen muchos temores, muchas dificultades, muchos miedos, sobre todo por lo que va a ser el futuro próximo. ¿Qué es lo que nos depara el futuro próximo, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces nuestra vida? Entonces, mire que allí va a surgir pues todo tipo de teorías, ¿sí? De lo que se avecina, ¿no? Algunos pronósticos son muy, muy serios, de gente estudiosa en el campo de la economía, sobre todo. Y bueno, también allí están unos tipos de teoría muy interesantes que son a los que curiosamente más se les presta atención, tienen mayor difusión, ¿no? Y son todos los que llaman los famosos conspiracionistas, ¿no? O sea, aquellos que ven que todo lo que sucede ahorita en el mundo funciona a través de una conspiración orquestada por ciertas élites, ¿no? Y dicen que obviamente este virus fue algo creado y fue implantado aquí en medio nuestro, pues para causar esta alarma y luego llevar a la implantación de una vacuna. Estoy resumiendo así súper rápido porque, repito, creo que de una u otra manera ustedes ya han escuchado eso en muchos grupos, sobre todo en redes, que colocan estas videos y toda esta información. Y entonces dice que con esa vacuna es para implantar, o sea, pusieron el virus para obligar a toda la población mundial a vacunarse, y en la vacuna van a colocar un tipo de nanochip, ¿no? Con el cual van a poder controlar y manipular a toda la población. Eso por un lado, ¿no? Los conspiracionistas no se quedan allí, entonces van a decir, y fuera de eso, entonces van a crear lo que se llama la tormenta perfecta, que es un caos social y económico de tal manera que le dé paso a un gobierno único y supremo sobre todas las naciones, y que es lo que se conoce como el nuevo orden mundial, ¿no? Y todo esto, repito, está allí, ¿no? Y por personas que no son, curiosamente, religiosas, ¿no? Son personas que miran, analizan y lanzan todo este tipo de teorías que, repito, se llaman, y es todo un movimiento que se llama el movimiento conspiracionista, ¿no? Bueno, y tienen muchas teorías allí muy simpáticas también, pero bueno, no vengo a hablar de ellos hoy, sino simplemente a analizar lo que estamos viviendo, repito, en estos tiempos de pandemia. Ahora, curiosamente, a estas voces de los conspiracionistas se han unido últimamente los líderes religiosos y pastores, ¿cierto? Han tomado eco de estas teorías conspiracionistas porque obviamente se ven impedidos a reunirse, a hacer sus respectivas reuniones en sus asambleas, y esto les ha causado obviamente un detrimento en sus economías, en sus arcas. Entonces han empezado a hacer eco, repito, todas estas teorías, y la van complementando con sus interpretaciones apocalípticas, ¿no? Sus interpretaciones propias de la profecía, y entonces van a decir que sí, que esta vacuna es la marca de la bestia, y que el nuevo orden mundial es el surgimiento del gobierno del anticristo, o en términos nuestros, el anti-Mashiach. Y eso sí que, repito, también está dando mucho movimiento en las redes, todo este tipo de informaciones, y a la gente le gusta y los ve. Y esto. Y lo digo porque a mí también a veces me llegan algunos me los mandan por redes en privado y me dicen, hermano, por favor, vea este video, qué opina, cuál es su opinión, etcétera, etcétera. Y de allí es que me he enterado, ¿no? De estas cosas. Y nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Porque como los seres humanos somos de extremo a extremo, de banda a banda, como decimos aquí, están los escépticos. ¿Está? El que es escéptico a todo. Dice, esto es una pandemia, pueda que sea creada, pueda que no, pero es una pandemia similar a tantas otras pandemias que han ocurrido a la humanidad en todos los tiempos, y aquí estamos. Seguramente habrán unos costos, unas transformaciones de orden social, de orden político, de orden económico, pero se va a salir adelante. La vida continuará como se ha hecho en el pasado, y como surgieron, y entonces sacan todo el listado de todas las pandemias que nos han dado a lo largo de la historia de la humanidad, unas gravísimas, catastróficas,
¿no? Más que esta que estamos viviendo. Y dice, y aquí estamos. Seguramente, repito, surgirán algunos cambios, algunos costos, algunas transformaciones, pero saldremos como humanidad adelante. Y entonces vamos, como digo yo, de estos extremos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué es entonces lo que realmente estamos viviendo? En estos tiempos, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y si realmente nos están preparando para un nuevo orden mundial. Y nosotros, como seguidores del Mashiach Yahushua, como creyentes, nos estamos preparando para el nuevo orden mundial. Y de eso quiero hablar. Ese es el tema que quiero que nos centremos hoy. Y aquí es donde quiero empezar mi charla con ustedes con una advertencia y un consejo que hace Yahweh Elohim en cuanto a su Torah, en cuanto a su palabra. Y es a mantenernos siempre en una posición centrada. Vamos a leerlo. Está dado, obviamente, lo está dando Yahweh a su pueblo con respecto a su palabra, pero aquí es donde quiero que tengamos esa claridad mental, ¿no? Dice en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versos 32 y 33, dice de la siguiente manera. Pongan cuidado, pues, en hacer como les ha mandado Yahweh su Elohim. No se parten a la derecha ni a la izquierda. Sigan solamente el camino que les ha señalado Yahweh su Elohim, para que prosperen y les vaya bien y para que duren mucho tiempo en la tierra que van a poseer. Entonces, mire que aquí el llamado que hace Yahweh a través de Moshe, porque el que está hablando aquí directamente es Moshe, y es la advertencia que está diciendo es simplemente ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Prestar atención al camino. Cojan la palabra, sigan la palabra, de esa palabra no se desvíen ni a izquierda ni a derecha y manténganse en el camino. Además, andar en el camino es hacer Torah, porque Torah tiene que ver con eso de atinarle al centro, darle al blanco, ¿no? Hablando en esto de disparo, de tiro al blanco, ¿no? Eso es Torah. Cuando usted acierta en el blanco, cuando da en la diana, usted está cumpliendo Torah. Cuando usted se desvía de ese centro, de ese punto, entonces usted está transgrediendo la Torah, está faltando a la Torah. Y es lo que se llama pecado. ¿Vamos ahí? Entonces, con esto en mente, a los tiempos que estamos viviendo, tenemos que andar en ese mismo centro, ni irnos a izquierda, ni irnos a derecha. Mantenernos con una mente clara y lúcida acerca de lo que Yahweh dice en su palabra. Quiero que hagamos esto, esa aplicación práctica para los tiempos que, repito, estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, es cierto que esta pandemia nos ha transformado. Sea cierta, no sea cierta, sea fabricada, sea de orden natural, como usted le guste llamarlo o determinarlo, la verdad y la realidad es que esto ya nos ha transformado a todos. Está transformando y está cambiando nuestras costumbres sociales. Ha transformado y ha trastocado nuestra cotidianidad. Y es innegable que nuestro mundo está cambiando. Lo que estamos conociendo hoy en este mundo presente está cambiando. Las familias en lo particular ya han cambiado. No solo por el hecho de mantener ese distanciamiento social que no permite muchas veces que los hijos se puedan acercar a los padres, sobre todo los mayores, los niños tenerlos encerrados y repito, salir uno a la calle y mantener esa distancia con el otro, no abrazos, no reuniones, todo eso, repito, nos ha cambiado, nos está cambiando y seguramente a largo plazo nos cambiará muchas cosas. No tener esa cercanía con los seres queridos, con los amigos. Pero las familias también ya han cambiado y sobre todo me refiero a aquellas que por una u otra razón han perdido a uno o varios miembros de su familia por esta enfermedad. Porque se han ido seres queridos por causa de la pandemia. Esas familias ya cambiaron, ya no van a ser iguales, ya no van a tener una normalidad, ni volverán a ser las mismas. ¿Por qué? Porque se fue un ser querido. Entonces, ¿qué nos ha cambiado la pandemia? Sí nos ha cambiado, de muchas formas. Y seguramente
nos cambiarán otras que todavía no sospechamos. La economía ha sufrido gravemente en todo el mundo. Esto no solo es para los países tercermundistas, los de primera línea. ¿Por qué? Pues porque se ha presentado una parálisis en el sector productivo y sobre todo lo que sostiene el sector productivo, que es que el consumo. Ustedes saben que el capitalismo está fundamentado básicamente, uno dice en el capital y no, es carreta. El capital es para los que lo tienen, pero este mundo, con capital o sin capital, funciona es por el consumismo. ¿Qué ha pasado con la gente que ha estado aislada? Por ejemplo, ya no va a comprar zapatos, no tiene necesidad, puede estar en su casa en chanclas o arrastraderas, como dicen en algunos lugares, se la pasa, no tiene necesidad de ir a comprar ropa, no se ve ni siquiera antojado de ir a comprar algo, ¿no? Entonces, usted no compra, usted no consume, eso, ¿quién vende? Usted puede producir, ¿quién le compra? Y ahorita ese es uno de los aspectos interesantes que se discuten, por ejemplo, en mi país. Es decir, ir abriendo la economía, pero bueno, pueden abrir los sectores productivos, pero si la gente no está en las calles, si la gente no está comprando, ¿quién va a comprar? Vamos acá. Lo cual eso, pues obviamente, no hay que ser economista, no hay que ser sabio, no hay que ser, para darse cuenta uno que vamos a sufrir una recesión a corto y mediano plazo. Son consecuencias que todavía realmente, ahí sí, ni los duros en economía han podido prever a largo plazo esto que tanto nos va a afectar. La globalidad del mundo, estar interconectados y todo este tipo de cosas también se va a ver afectado. Lo que va a traer, obviamente, consecuencias políticas y sociales. En unos lugares en mayor escala, en otros en menor escala, pero va a traer consecuencias. Ahora voy a hablar, como digo yo, con el deseo. ¿Qué es hablar con el deseo? Con lo que uno siente en su corazón que hay que suceda. Cuando yo escucho todas estas teorías conspiracionistas, más lo que se están uniendo ahorita todos estos líderes religiosos y hablando que viene a la bestia y el antimachía, que todas estas cosas, hablo con el deseo y digo, pues que sea así. Y ojalá sea así. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los tiempos previstos en la escritura se están acortando y que nuestro maestro está cerca. Repito, hablo con el deseo. Digo, uy, que todo eso que están diciendo y que la marca de la bestia y el Intimashiach, que entonces el nuevo orden mundial y todo, ay, que sea y ojalá ya. Repito, hablo con el deseo, ¿no? Perdónenme, así como diría Pablo, un poquito de locura, ¿no? Hablo con el deseo, ¿cuánto no quisiera ya que viniera nuestro amado Rey Mashiach? Sin embargo, debemos ser mesurados y sabios, analizando y tomando todos estos eventos con cautela, ¿sí? Tomando estos tiempos como si efectivamente anunciaran el pronto retorno del Mashiach Yahushua. Y qué bueno que así fuera, como si no lo hicieran también. Sin irnos a ningún extremo, como hablábamos ahorita, ni a derecha ni a izquierda, sino aguardar con paciencia, siguiendo la advertencia y el consejo del enviado Shimon Kefa acerca de estos tiempos. Vamos a ir a la segunda carta de Shimon Kefa, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del verso 9 al 12. Dice así: Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mire que, repito, uno puede estar viendo los eventos, las cosas que están sucediendo en este instante en el mundo y uno puede decir, uy, sí, esto se cumple, esto tiene allí en la profecía aquí o allá y tal. Bueno, amén. Pero hay que tener esa moderación y esa paciencia de saber que ese tiempo le pertenece a esa Elohim. Que si vamos viendo señales, cosas que se van cumpliendo, debemos prestar el oído, atender al oído, no a fábulas, no a teorías conspiracionistas, sino a la escritura y cerciorarnos por la escritura qué tiempo es el que estamos viviendo. Vamos acá. ¿Por qué? Porque dice que el Padre aguarda en su paciencia esperando nuestro arrepentimiento. Y cuando digo nuestro, hablo de la humanidad en general. Esto es lo que aguarda el Padre con paciencia.
Verso 10. Dice, pero el día de Yahweh vendrá como viene un ladrón. Entonces el cielo pasará con gran estruendo, los elementos ardiendo se disolverán y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? De nada sirve, mis queridos hermanos, como les decía ahorita hablando en el deseo, que todas estas teorías y todas estas cosas que se anuncian allí fueran ciertas, reales, y ya estamos hablando a puertas de el advenimiento de nuestro Mesías, cuando no estamos teniendo una conducta santa y piadosa. ¿Ve por qué debemos prestarle atención más a la Escritura? No ignoramos lo que está sucediendo, no ignoramos ni hacemos oídos sordos ni los ciegos a todos los eventos que están pasando que llaman la atención de una u otra manera. Quien me diga que no le llama la atención tantas cosas juntas que están pasando, entonces a veces me preguntaría yo en qué mundo está viviendo entonces. Pero esas cosas no nos deben hacer desviar de lo verdadero que es la Escritura. Entonces, ¿qué es la Escritura? Si yo veo que están pasando muchas cosas juntas, que ya digo, ya no son tan coincidentes, entonces debo revisarme si realmente estoy arrepentido o no. Y eso se refiere a llevar una vida santa y piadosa. Y allí esto entonces empieza a cobrar sentido, a tener una razón de ser, ¿no? Verso 12 dice, bueno, la conducta santa y piadosa dice, aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh. Hay tarea que hacer, ¿no? Dice, en ese día el cielo encendido se disolverá y los elementos abrasados se fundirán. Entonces, de acuerdo a las Santas Escrituras, a lo que acabamos de leer aquí, nos dice efectivamente que va a llegar el día en el cual Elohim va a intervenir en los asuntos del hombre. Va a intervenir directamente en la forma en que estamos viviendo, en todas las aspectos, para hacer todas las cosas nuevas. Y dice el enviado Shimon Kefa que nuestro deber, ¿qué es? Velar y anhelar ardientemente el advenimiento de aquel día. Dice, para la venida de ese día. ¿Cómo es que anhelamos? ¿Cómo es que estamos velando? Manteniendo la santidad en un temor reverente a Él. Eso es lo importante. Es lo importante que debemos estar viviendo el aquí y el ahora, con pandemia o sin pandemia, ¿cierto? Con la marca, sin la marca, con los conspiracionistas, sin los conspiracionistas, nuestra actitud siempre debe ser una actitud en santidad, en piedad, con un temor reverente a nuestro fin, aguardando que efectivamente se haga manifiesto aquel día. De tal manera que si tarda un poco más, de igual manera le aguardaremos con paciencia. Si no es ahorita en estos tiempos cercanos y todavía se demora un poco más, aguardaremos con paciencia. Ahora, si por el contrario ya es algo inminente, algo que realmente va a estar cerca, entonces igualmente debemos estar listos y preparados. Y aquí es donde nos vamos a alejar entonces de ese extremo de los escépticos, de los incrédulos, de los que piensan que estas cosas simplemente son fenómenos naturales a los cuales nos vamos a reponer fácilmente, bueno, nos vamos a reponer, no tan fácilmente, pero nos vamos a reponer y la humanidad va a continuar y el mundo va a seguir girando y todo va a seguir igual, ¿no? Y nada más pasó. Y estos incrédulos y estos escépticos, ¿no? Son los que la Escritura va a llamar los que dudan de la palabra y los que hacen burla de la promesa del advenimiento de aquel día y del advenimiento del Maestro Yahoshua, porque son dos eventos que ocurren en un mismo instante. Hablar del advenimiento en Mashiach también es hablar de aquel día, del día de Yahweh. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar acá, pero quiero que lo tengan en cuenta. Mire que precisamente esa es la forma en que empieza este discurso del enviado Shimon Kefa. Ahí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice así. Amados,
Esta es la segunda carta que les escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación su limpio entendimiento. Y esa es la idea del estudio de hoy, ¿no? A través de la escritura, exhortar su limpio entendimiento, hacer de su entendimiento que sea algo claro para ustedes, que ustedes tengan las ideas claras conforme a la escritura. Verso 2. Para que recuerden las palabras que han dicho antes los santos profetas y el mandamiento del Maestro y Salvador declarado por sus enviados. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Entonces, si bien como humanidad llevamos 2000 años aguardando la manifestación de nuestro Mesías Yahushua, seguiremos esperando y seguiremos aguardando y seguiremos manteniendo esa confianza y esa fidelidad a esa palabra, que Él vendrá. Y si se tardara otros 2000 años más, seguiremos confiando y seguiremos aguardando. No podemos dejar de creer y confiar que el Adón Yahushua, Hamashiach, va a volver. Va a volver para restaurar todas las cosas como al principio. Esto ya no se va a tratar de tiempo, que si tiene que ser ya, que si tiene que ocurrir ahorita en este momento, o, repito, si es ya, amén, y yo hablo con el deseo, quisiera que fuera ya, que viniera nuestro Maestro. Y se aún tardará 2000 años más. Igual, dormiré con la esperanza de que mi Maestro vendrá y le veré. No podemos dudar eso. Y es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? No irnos a ese extremo ya de, esto es otra pandemia más, esto no tiene razón de ser, ya ha pasado, volverá a pasar, crisis económicas cuántas no hemos tenido, guerras mundiales cuántas no hemos tenido, y aquí estamos. Porque eso nos puede hacer endurecer el corazón, entenebrecer nuestro entendimiento acerca de lo que aguardamos y por qué razón es que mantenemos una conducta santa y piadosa. Mira que aquí en la BIN que estoy leyendo se utiliza la palabra la venida, ¿no? Que venga, que viene, ¿no? Y en griego, o bueno, en las traducciones en español siempre aparece la palabra venimiento, que son lo mismo. Venimiento, venida, significa lo mismo, ¿no? Y viene de una palabra griega muy interesante, me llamó mucho la atención porque fue una pregunta que me hicieron por allí en correo, acerca de la parusia, ¿no? Y porque esta palabra griega, que llamamos parusia, generalmente en el creyente, en la mente del creyente, del seguidor del Mesías Yahushua, se asocia exclusivamente con su manifestación, con su venida desde el cielo a la tierra. O sea, para uno cuando si uno toma el término advenimiento, parusia, siempre lo asocia con el maestro y nada más, ¿no? La palabra es múltiple, se utilizan muchas, varias cosas, ¿no? Pero uno siempre lo va a asociar, lo va a ligar con el advenimiento o la manifestación del Mesías, ¿no? Y entonces esta palabra, el término parusia, que viene de una raíz, parusia significa presencia, venida, ¿no? Que le digo también se utiliza la palabra venimiento, que es lo mismo. Viene de la raíz pareimi, ¿no? Que es estar presente, que también es venir. Y en ese sentido general, quiero detenerme un momentito allí, sobre todo para contrarrestar a aquellos burladores que se preguntan, bueno, ¿y cuándo es que se va a cumplir la promesa, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su venida? Y ahí la palabra sería parusia, ¿no? De su venida, parusia, estar presente. Entonces, es la presencia activa, literal allí, de la persona, ¿no? Significa también haber llegado, venir, llegada. Todos son esos términos que se utilizan para esta palabra. Y mire que este término es muy bonito y digo que es muy interesante cuando estuve leyendo un poco acerca de la palabra griega, ¿no? Parusia, porque tiene un uso técnico de la palabra. Y la palabra realmente se utilizaba para la visita de un gobernante.
Si bien, por ejemplo, los griegos, que eran politeístas y creían en el advenimiento o la manifestación de los dioses, realmente técnicamente la palabra parusia se utilizaba para la visita de un gobernante, de un rey, de un magistrado. Ese era el uso de la palabra, técnicamente hablando, ¿no? Y dice que si bien la palabra se puede usar para la presencia de deidades, les acabo de decir, estoy leyendo literalmente la cita, dice en el caso de los griegos, encuentra su uso técnico en las visitas de gobernantes o altos funcionarios. Con ocasión de tales visitas hay discursos halagadores, delicias para comer, mulas para el equipaje, mejoras en las calles y guirnaldas o regalos monetarios. Todo esto es sufragado mediante contribuciones voluntarias o, si es necesario, mediante tributos poco populares. En tiempos del imperio, las ceremonias se vuelven todavía más suntuosas y las visitas quedan señaladas por nuevos edificios, la institución de días feriados, etc. En esas visitas se acostumbra plantear a los gobernantes quejas y peticiones. Cierro, fin de la cita. Este es un comentario del Quitel, ¿no? Del Nuevo Testamento, las palabras griegas en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que significa realmente cuando se utiliza ese término parusia, ¿no? Y era la visita de un gobernante y por motivo de esa visita es que hacían arreglos, ¿no? Mire que tenemos el caso, cuando uno lee de la famosa ciudad de Cesarea, ¿cierto? La que Herodes construyó en honor a César, ¿no? Y hizo toda la ciudad en honor a una visita de él. Entonces, eso es parusia, ¿no? Esa avenida. Y tenemos aquí un caso muy curioso y quiero en esto también notar lo siguiente, que si bien el maestro Yahoshua ya se hizo presente en este mundo, no lo hizo en la calidad del rey Mashiach. Maestro, cuando vino y estuvo aquí en medio de nosotros, estuvo en la calidad del siervo sufriente de Elohim, como bien lo atestigua pues, todos los escritos nazarenos, pero sobre todo me llama mucho la atención Filipenses capítulo 2, ¿no? Que él dice que vino en forma de siervo y el más pequeño de todos, ¿no? El menor de todos los siervos, para venir a cumplir la obra de Yahweh. Entonces, cuando se va a hablar en los escritos Netzarim de parusia o la manifestación del Mashiach, es del Mashiach en gloria, en poder, para tomar el trono de Israel. Y por tanto, vamos a ver que no se va a hablar de una doble parusia. No existe tal doble parusia en los escritos. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, guardamos la segunda venida de Yahoshua, ¿no? Y hablamos de la segunda venida. Cuando realmente estaríamos aguardando es la única manifestación de Yahoshua como el rey Mashiach. Esos son pequeños detalles que a veces valen la pena aclararlos, ¿no? No es que esté mal hablar de la segunda venida de Yahoshua, claro, vino primero él, pero mire que vino en una calidad distinta a la que él va a venir. O sea que entre una manifestación y la otra hay una diferencia garrafal, y Pablo lo dice, ¿no? Dice, si alguno de ustedes lo conoció, dice, ya no es así. Que va a venir en gloria y en poder. Entonces, repito, no hay dos advenimientos. Se espera, repito, en términos de los escritos nazarenos, se está esperando es el advenimiento, la venida o la manifestación del rey Mashiach que no ha ocurrido. Vamos acá. ¿Por qué? Porque entonces, si fuera así, entonces diríamos que si hubo una primera manifestación fue un Mesías fallido. Yahoshua no es ningún Mesías fallido. Como a veces nuestros detractores, los que no creen en Yahoshua como el Mashiach, les gusta señalar. Que es un falso Mesías porque él no cumplió las profecías mesiánicas, pim, pam, todo lo que queramos, cuando realmente, cuando él vino, no vino para ser el Mashiach. Él vino como el siervo sufriente de Elohim. Vaya, que ahí hay una diferencia, ¿no? Y le aguardamos en la manifestación de Rey, en gloria y poder. Y eso también debemos tenerlo claro porque nos va a ayudar a limpiar nuestro entendimiento. Repito, no debemos pensar que en el siglo I, cuando vino Yahoshua,
entonces fue un Mesías fallido. Él no es ningún Mesías fallido. Esto lo digo para nosotros aquí, a veces, sobre todo pronto para los nuevos, que a veces escuchan estas teorías o esas explicaciones de nuestros hermanos, sobre todo yahuditas, y entonces a veces se contamina un poco el pensamiento y le queda a uno la duda. Y hay que borrar esas dudas. Porque él no vino acá a decir, yo soy el Mashiach, yo soy el rey, me voy a sentar en el trono. Nunca lo dijo, ni siquiera los suyos. Él les preguntó, ¿y ustedes qué dicen del Hijo del Hombre? Él no se puso a decirles al oído, bueno, yo soy el Mashiach, yo soy el Mashiach. Eso no lo dijo. Y cuando por revelación divina alguno atrevió a decir, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim Altísimo, él dijo, guarden silencio. No lo digan, porque todavía no toca. Entonces, es muy bonito eso porque entonces en los escritos nazarenos, ¿no? Cuando vamos a hablar de el advenimiento, es el advenimiento. No un segundo, ni un tercero, nada de estas cosas. Es el advenimiento o la manifestación de la don Yahushua como el rey Mashiach en poder y en gloria. Tal como nuestro mismo maestro se lo dijo a quienes le acusaban. Vamos a ir a leer ese pasaje en Mateo. Mateo capítulo 26, verso 64. ¿No? Perdón, aquí lo busco. Dice así, Yahushua le dijo, tú lo has dicho, ¿no? Recuerden que le están interrogando en el momento del juicio y entonces le dice, te pongo bajo juramento. Y mire que él tuvo que aceptarlo fue porque lo pusieron bajo juramento, ¿no? El sumo sacerdote lo puso bajo juramento y le dijo, te pongo bajo juramento por el Elohim vivo para que nos digas si tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Pero recuerden la instancia en que él está, ¿no? Él está apresado y está siendo juzgado. Y entonces Yahushua le dijo, por causa de ese juramento que lo pusieron, dijo él, tú lo has dicho. Además, les digo desde ahora que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Nunca podemos dudar de esta palabra. Si no van a gustar. Eso que él diga, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y el poder es Yahweh Elohim, ¿no? Dice, le van a venir, y le van a ver, y le van a ver venir en las nubes, ¿no? Eso es con poder y gloria. Y ese mismo mensaje es el que después van transmitiendo todos los enviados. Vamos a leerlo, repito, lo hago con ese ánimo de que tengamos claras esas ideas y que no perdamos esa promesa valiosa que hablaron los profetas de antaño, que hablaron los mismos enviados. Vamos a volver a la segunda carta de Shimon Kefá. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro maestro Yahushua el Mashiach, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Yahweh el Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria se le dirigió una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces dice, no se está anunciando, y es lo que dice Shimon Kefá, nosotros no estamos anunciando esto por fábulas, por cuentos, por historietas, sino que les estamos anunciando esto por el poder del cual fuimos testigos. Y nosotros le creemos a la palabra de Dios. Nosotros en este sentido somos hijos de los apóstoles, de los enviados, en el sentido de que les hemos creído a la voz que Yahweh dio a través del Mesías a sus enviados. Primera de Juan, Yohanan Aleph, como dicen. Capítulo 2, versos 28 en adelante, dice así, ahora, hijitos, permanezcan en él, y este es el llamado, dependientemente de lo que esté pasando, lo que debemos asegurarnos y cerciorarnos y estar firmes y centrados en las escrituras es permanecer en él. Dice, ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando aparezca, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida.
Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Elohim, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y aquí estamos hablando de esa manifestación, es lo mismo, la venida, la manifestación, la parusia, ¿no? Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Estas palabras no las podemos perder nunca de vista, esta promesa de la cual los burladores dicen, bueno, ¿y cuándo es que va a ser? Llevamos 2000 años y nada. Pero esta es la palabra que nos purifica. Recuerda que nos había dicho el enviado Shimón que nos mantuviéramos santos, con una conducta piadosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos purifica, lo que nos mantiene en esa santidad? Estas palabras y esta promesa de que efectivamente Él va a volver. Mire 1 Corintios, capítulo 15. Estamos repasando estos textos en los cuales los enviados enseñan acerca del advenimiento del Mesías, ¿no? De la manifestación de Yahoshua como el Rey Mashiach. 1 Corintios capítulo 15, verso 22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mashiach las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. O sea, que los que son del Mashiach, los que están ligados a Él, los que están atados a Él, solo serán vivificados hasta que venga Mashiach, no antes. No antes. Por eso digo que si Él tarda todavía 2000 años, le seguiremos aguardando y esperando. Quiere el bendito Padre que sea en nuestro tiempo y lo podamos ver en nuestros días. Pero si aún así no lo vemos en nuestros días, seguiremos aguardando con esa confianza. Porque cuando Él se manifieste, entonces los que son de Él en su venida, también seremos vivificados si permanecemos en Él. Ahora sí entiende por qué hay que mantener una conducta santa, piadosa, reverente, anhelando y aguardando la manifestación de aquel día. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Se me perdió la asamblea de Tesalónica, ya la encontramos por aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Maestro Yahoshua al-Mashiach en su venida? Es una pregunta que le hace Pablo aquí a la asamblea, ¿no? Dice, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra corona de orgullo cuando venga Yahoshua al-Mashiach? Dice, ¿acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Si nos mantenemos en el Mesías y cumplimos, ¿no? Si vamos a estar también allí presentes en el día de su manifestación. Ahí mismo, capítulo 3, verso 13 dice, verso 12, que Yahweh los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, para confirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de Yahweh nuestro Padre, en la venida de nuestro Maestro Yahoshua con todos sus santos. Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach y nuestra reunión con él, le rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente su modo de pensar ni se alarmen, ni por espíritu, ni por mensaje, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día de Yahweh.
Bueno, y ahí sigue, ustedes pueden leer todo el pasaje, pero quiero hacer énfasis en que dice de nuestra reunión con Él, si nos mantenemos. Mire cómo todos los enviados hablan, cada uno en su estilo, pero están transmitiendo el mismo mensaje. Yohanan, Shimon Kefa, Shaul de Tarso, ¿ve? Hablan del advenimiento del Mashiach y de la reunión de los santos, de los consagrados, de los que son del Mashiach con Él. ¿Cuándo? En su manifestación. ¿Vamos? Y el verso 8 vuelve y dice otra vez, y entonces se manifestará el sin ley, a quien el maestro Yahoshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hago ese énfasis en lo que quiero que dice el resplandor de su venida, porque es una manifestación gloriosa y con poder. Y finalmente vamos a otro testimonio más. Hemos dado ya 3 testimonios, vamos a dar un cuarto testimonio más de los enviados, que se encuentra en el libro de Jacobo o conocido como Santiago. Capítulo 5, versos 7 y 8. Dice así: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Ve? Ese es el mejor antídoto en contra de los burladores, de los incrédulos, de los escépticos. ¿Qué hay que tener? Paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del maestro. Miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan también ustedes paciencia, refuercen sus ánimos, porque la venida del maestro está cerca. Y si lo dijo este hombre inspirado por el Espíritu de Santidad en el siglo primero, y ya han pasado 20 siglos después, pues tenemos que seguir teniendo la misma paciencia, la misma certidumbre, la misma convicción de que el maestro Yahushua viene pronto. Entonces no nos vamos a desviar. Debemos estar recordando y afianzando, repito otra vez, nuestra confianza en las palabras dadas por los santos profetas de Elohim. Los enviados van a hablar profecía por el Mesías Yahushua y también son en ese sentido profetas. Más todos los profetas de antaño. Todas estas palabras son en las que debemos estar afianzando nuestra confianza. Lo que ellos anunciaron de antemano. ¿Sí? Todo esto que ellos han venido diciendo, ¿sí? Y para que nosotros mismos también podamos decir, llenos del Espíritu de Santidad y con una convicción plena, como la novia que le dice al novio, ven. Vamos a leerlo ya rápidamente en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, verso 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. O sea, ustedes están escuchando estas cosas. ¿Qué es lo que deben decir ustedes desde su interior? ¿Qué es lo que deben decir? Escríbanlo por favor allí en el chat. Dígaselo cada uno. Dice otra vez, el que escucha estas cosas, ¿qué tiene que decir? Gracias por los que participaron y están colocando ven. Si estamos escuchando estas cosas, tenemos que decirle al novio, al marido, al Mashiach Yahoshua, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Y en el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Si nosotros decimos y aguardamos llenos de confianza con Espíritu de Santidad, decimos al novio, ven, entonces el novio dice, él es el que da testimonio de que todo esto es verídico. Mire, el mayor testimonio que tenemos no es porque lo dijo el anciano Juan, no es porque lo dijo Shimon Kefa, no es porque lo dijo a Shaul o Yohanan, no. Quien da testimonio de todas estas cosas es el maestro Yahoshua, el que está a la diestra del poder. Y él dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Porque el que escucha y el que tiene el espíritu dice, ven, para que reciba la respuesta del Mashiach y dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, maestro Yahoshua. Ahí estamos. Y esa es la confianza que nos debe mover.
Ya vimos que no podemos caer e irnos en ese extremo peligroso de los burladores, los incrédulos, los escépticos, los que creen que todo esto es como natural y va a pasar, y no debemos irnos hasta ese, porque es un extremo, ¿no? Ahora, no nos vamos a ir al otro lado, al otro extremo. Debemos cuidarnos, y ojo con lo que voy a decir, y esta partecita sí es un tantique que espero que como espirituales me entiendan lo que quiero decir, ¿no? No debemos ir al otro extremo, entonces, de satanizar y volver todo aquello que escuchemos como el nuevo orden, como malo, y oye, el antimachía, ¿no? Porque precisamente dice que el adversario, como león rugiente, anda allí a quien devora. ¿Ustedes creen que el adversario, el Satán, está quieto? ¿Que él no está propagando sus ideas? ¿Que él no está moviendo, influenciando a los seres humanos? ¿Cómo lo digo yo? Tanto despliegue en redes y en medios acerca de estar en contra del nuevo orden, ¿cierto? Tiene una finalidad que está aprovechando muy bien el adversario. Infundir todas estas corrientes, todas estas ideas, hace que eso quede grabado allí en la mente del ser humano, para que el ser humano per se experimente ese rechazo a todo lo que se llame nuevo orden. Póngale nuevo orden mundial o nuevo orden, cualquier cosa que quiera usted ponerle allí. Y eso se está aprovechando el Satán. Y está colocando, repito, esa resistencia en el ser humano a que si se va a hablar de algo nuevo, un nuevo orden, entonces el ser humano experimente ya per se ese rechazo y se oponga realmente a un nuevo gobierno que domine sobre todas las naciones. Y yo pregunto, ¿acaso no es lo que estamos esperando de acuerdo a los profetas de antaño? No estamos esperando un nuevo orden, no estamos esperando un gobierno mundial sobre todas las naciones, una sola ley, un solo hablar, y cuando digo un solo hablar no me refiero al idioma, sino una sola forma de pensar, de transmitir, que es la que se va a instaurar desde Jerusalén para todo el mundo. ¿Es que no nos podemos ir al otro extremo tampoco? Y debemos ser cuidadosos porque el Satán, repito, sí está aprovechando todo esto para sembrar ese descontento y para que el ser humano se oponga cuando se manifieste el Mashiach. ¿Vamos aquí? Entonces, ciertamente que el Mashiach vendrá. Ya lo leímos y eso estamos seguros, ¿cierto? Pero miren que es muy bonito y muchas veces no se ha podido entender el pasaje y el papel de Yohanan Hamadbil, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de él, los evangelistas le atribuyen el pasaje del profeta Yeshayahu, cuando dice la voz que clama en el desierto, que allá en el camino, porque pronto vendrá su rey, y está hablando de Yahweh, ¿cierto? Y entonces dice, sí, Yohanan es el precursor del Mesías, el rey Mesías, etcétera, etcétera. Y eso, déjeme decirle que eso tan solo era una sombra, una figura, porque ese pasaje realmente quien está hablando es del Mashiach. Déjenme lo explico, tantito, ¿no? Por eso es que es necesario que el Mashiach venga primero y reine 1000 años, como ya bien lo ha enseñado el Morello Set en varios audios, ¿no? Pero es que él es esa voz que viene a allanar el camino, ese pregonero que viene a hablar del arrepentimiento, el Mashiach, es ese mensajero que viene a preparar a su pueblo para recibir a su rey, a Yahweh Elohim. Eso es una cosa bien interesante, ¿no? Y hay que prestar mucho el sentido, ¿cierto? Porque se aguarda el día de Yahweh, en el cual él mismo juzgará a todos los habitantes de la tierra. Y dice que va a ser un día de terror y de horror para los que le aborrecen. Vamos a ir allí al profeta Amós, capítulo 5. Creo que me voy a saltar algunos pasajes, bueno, por amor al tiempo. Pero esto es muy, muy importante que lo veamos. Amós capítulo 5, verso 18, dice así: ay de los que desean el día de Yahweh,
¿Por qué desean el día Yahweh? Será oscuridad y no luz. Como si uno huyera de un león y fuera atacado por un oso, o como si entrara en casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Ciertamente el día Yahweh no será luz sino oscuridad, la más negra noche sin un resplandor. ¿Ve? Y ahí pueden seguir leyendo ustedes, pero digo, va a ser ese día oscuro. ¿Para quién va a ser ese día oscuro? Ese día de calamidad, ese día de sombra, como dice el que está huyendo de un peligro pero cae en otro, dice, para aquellos que le aborrecen, ¿cierto? Pero ese día también será un día de liberación, un día de redención, un día para los que esperan y aguardan en él. Y eso estaba allí dicho proféticamente nada más y nada menos que en el libro de Shemot, en Éxodo capítulo 3, verso 8. Lean ustedes allá, lo pueden leer y comparar. Y vamos a leer Isaías, Yeshayahu, capítulo 35. Capítulo 35, vamos a leer del verso 2 al verso 4. Dice, bueno, desde el 1 para el contexto, dice, el árido desierto se alegrará, se regocijará la llanura desértica y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente. Se gozará también y cantará. Se le dará la gloria de Lebanón, el esplendor del Carmel y de Sharon. Ellos verán la gloria de Yahweh, el esplendor de nuestro Elohim. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Elohim. Viene la retribución, la recompensa divina, él mismo vendrá para darles el triunfo. Entonces, ese día va a ser así, ¿no? De horror y expectación para los que le aborrecen, pero va a ser un día de liberación, de gozo para los que aguardamos en él. Y él vendrá para reinar, como dice, como un rey sin par, único. Por eso es que él se va a llamar el Rey de Reyes, ¿no? Espero que esto no me lo vayan a confundir con el Mashiach, que también tiene ese título, ¿no? Pero como Yahweh como Rey soberano no hay otro. ¿Sí? Y eso está precisamente en Éxodo, capítulo 15, verso 18, en ese cántico que hace Moshe, ¿no? Después del cruce del mar, de los juncos o el mar rojo. Entonces se va a hablar de Yahweh como ese rey sin par, ¿no? Sin equivalente, el soberano que es eterno. Shemot capítulo 15, verso 18 dice, Yahweh reinará por siempre, jamás. Una de las grandes labores que viene a hacer el Mashiach Yahoshua en el tiempo de su manifestación, no solo vendrá a ejecutar la ira de Elohim, hacer el juicio de Elohim, sino dice allanar ese camino, a preparar a ese pueblo apercibido para la manifestación de Yahweh, el Rey soberano de todos. Y esto es muy lindo. Y entonces Yahweh comienza sobre la tierra reinará por siempre, jamás. Por eso es que se va a hablar de ese último gran día, ya en Sukkot, ¿no? Del reino sin fin del Padre en la tierra, ¿cierto? Y entonces Él va a venir a establecer y a restaurar a su pueblo, ¿no? Como lo dice el profeta Yeshayahu, capítulo 2. Y aquí es donde, repito que hay que tener cuidado porque con estas teorías conspiracionistas se puede ir anidando en nuestra mente un rechazo hacia lo que significará un gobierno central sobre todo, ¿no? Yeshayahu capítulo 2 dice, la palabra que reveló Yeshayahu, hijo de Amoz, concerniente a Yahudá y a Jerusalén. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh, y eso es el gobierno de Yahweh, el reino de Elohim, dice, quedará firmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas. Y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Dicho de otra forma, cuando se instaure el reino de Elohim, todas las naciones tendrán las mismas normas, las mismas leyes. Dice, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh, con la cual se regirán los destinos de toda la humanidad.
un gobierno central. ¿Vamos? Claro que sean sabios en lo que les estoy diciendo, ¿no? Verso 4. Así él juzgará entre las naciones y los arbitrará entre los muchos pueblos y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más. Practicarán la guerra. Entonces mire que va a hablar de un tiempo de una paz abundante, donde la gente ya no se va a dedicar a la carrera militar, ya no va a estar dedicado a eso, sino realmente a una paz. Y eso es lo que va a traer un nuevo orden. Ese nuevo orden que está representado en las Escrituras como cielos nuevos y tierra nueva. Solo vamos a leer en el mismo profeta Yeshayahu, capítulo 66, al final del libro, ¿no? Verso 15. Miren, Yahweh viene con fuego, sus carros son como un torbellino, perdón. Miren, Yahweh viene con fuego, sus carros son como un torbellino para ventilar su ira en furia, su reprensión en fuego encendido. Porque con fuego contenderá Yahweh con su espada contra toda carne y serán muchos los muertos de Yahweh. Perdón que tomé mal la cita. Esta era para hablar de los que se oponen a él, ¿no? Se me perdió la cita. Era el 22, dice acá. Porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh. Y se va a hablar, mire desde dónde se viene a hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva, como esa representación de un nuevo orden, de una nueva manera de hacer las cosas, de dirigir los destinos de la humanidad, ¿no? Entonces, el verso 10 de ese mismo capítulo dice, gócense con Jerusalén y alégrense por ella, todos ustedes que la aman, únanse en su júbilo y todos ustedes que estuvieron de duelo por ella. ¿Por qué? Porque de Jerusalén saldrá la Torá, en Jerusalén estará el reino, de Jerusalén se gobernará a todas las naciones, entonces será un tiempo realmente de gozo, un tiempo de felicidad, ¿no? Entonces, por eso es que va a decir también el profeta que cada uno se sentará debajo de su viña, debajo de su higuera, porque va a hablar de ese tiempo de paz en que las naciones no se entrenarán más para la guerra. Será un cambio totalmente radical. La forma en que estamos viviendo, miren, muchos se asustan de que un nuevo orden mundial y no se han dado cuenta que el nuevo orden mundial existe hace siglos a través de los imperios, de la dominación de la gente, que ahora lo han fragmentado en famosas democracias, pero quien está detrás de estos poderes sigue siendo el mismo. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que esperamos un cambio radical para todos, en el cual vuelva a haber la paz, una genuina paz, una abundancia y una prosperidad para todos, y en la cual seremos todos gobernados, dirigidos por un único soberano, Yahweh, y por su Hijo, el Mesías Yahushua. Por eso en Revelación capítulo 11 se dice, ha llegado el tiempo en que tomes tu trono y reines junto con el Mesías. De eso estamos hablando. Entonces, ya que no nos podemos ir al otro extremo, entonces, ni irnos al de los incrédulos escépticos, ni irnos aquí al de creer todo allí, porque de pronto nos podemos estar contaminando. Y repito, la idea de todas estas escrituras, al leerlas, es, como lo dijo Shimon Kefa, ¿no? Limpiar nuestro entendimiento y mantenernos centrados únicamente en la palabra de Elohim. Vivimos tiempos difíciles, sí. Siempre la humanidad a lo largo de la historia ha sufrido estos momentos difíciles. Momentos que generalmente van a representar cambio. Momentos en los cuales se va a transformar y a trastocar las cosas. Esto es anuncio del Mesías. Hablo desde mi corazón, desde el deseo y desde el anhelo y digo, quiero que ojalá sea así. Pero no lo sé. Tan solo me debe bastar lo que dice la palabra. Si lo que se está viendo coincide con la palabra y son tiempos de aprestamiento y tiempos en los cuales debemos estar
redoblando nuestros esfuerzos en oración, en santidad, purificando nuestra mente, nuestro entendimiento, así debe ser. Y si aún Él tardara y no fuera estos tiempos así, y efectivamente la sociedad vuelve y se recompone y sigue el mundo girando y seguimos andando, nosotros no podemos perder esa conducta santa y irreprochable delante de Yahweh, aguardando con paciencia la manifestación del Rey Mashiach y con él el reino de Yahweh nuestro Elohim. Entonces, mis hermanos, consuélense con estas palabras, consuélense y llénense con esta esperanza viva, que es la cual es el motor que nos mantiene siempre adelante, es el motor que nos hace anclar, aterrizar, es el ancla mejor, ¿no? Que nos hace aterrizar nuestros pies a la tierra y decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué debemos hacer mientras seguimos en este peregrinaje? Entonces, que el Padre Yahweh me les ayude, me les fortalezca, me les consuele, les ayude en todo y que no nos falte nunca de su inspiración divina, del Espíritu de Santidad, para seguir haciendo lo que nos corresponde. Para estar listos y preparados para poder decir, ven, y que el Maestro nos conteste y diga, voy, y voy pronto. Y que nosotros estemos con Él por siempre y para siempre. Que tengan un resto de bendecido día de Shabbat y una muy buena semana. Shalom.